Tú fijas el curso de tu vida. Este es un acto consciente y no significa sentarse y esperar que las cosas sucedan. Este día abordaremos el quinto pilar de la autoestima de Nathaniel Branden, que es la práctica de vivir con propósito. Mi nombre es Ana Vilés y estoy con Armando Sigüenza. Este día, Armando, vamos a abordar el quinto pilar de la autoestima de Nathaniel Branden, que es el vivir con propósito. ¿Qué te parece a ti este planteamiento de Nathaniel acerca de esta práctica? Me parece un tema complicado. ¿Por qué complicado? Delicado, escabroso, si se quiere. Porque muy pocas personas vivimos de acuerdo a propósitos, a metas. Es un elevado porcentaje de seres humanos que vivimos a la deriva, sin un propósito determinado. Tú hablabas acerca de pensar en un propósito como en algo grande. Muchas veces hablamos de metas, objetivos, propósitos, como la consecución de un éxito económico. Pero, ¿qué es el vivir con propósito? Eso es lo que debemos definir. ¿Qué entendemos por vivir con propósito? Y Nathaniel Branden nos dice en su libro Los 6 pilares de la autoestima que vivir con propósito es simplemente utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas o de los propósitos que nos trazamos. ¿Cuáles son esas metas? Es la siguiente pregunta. ¿A qué propósito se refiere? Pues son diversos propósitos. Por ejemplo, yo tengo el propósito de bajar 10 libras para febrero, porque pienso que voy a poder ir a la playa y bañarme y quiero que me vean, pues no así tan fuera de condición física. Ese es un propósito en la vida. Otros tienen propósitos familiares, de que su familia viva con satisfacción, que hayan buenas relaciones en la familia, que haya un buen trato. En síntesis, propiciar un ambiente feliz para la familia. Y fíjate que es interesante lo que estás diciendo, porque yo me acostumbré a pensar de que tener un propósito en la vida era pensar en aquello grande, en aquello que voy a alcanzar hasta el final de mis días. Así crecí pensando que era tener un propósito, pero de la forma que tú lo estás planteando, lo planteas en pequeñas metas, pequeños objetivos, pequeños propósitos, y que exactamente da ese sentido al momento actual y da esa sensación de que estoy haciendo algo productivo para mi propia vida. Y fíjate que podemos explicarlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, un propósito de estudio. Se sabe que para coronar una carrera universitaria, ese puede ser un propósito y que es grande. Claro. Pero para ello tienes que ir dando los pasos adecuados. Primero tienes que empezar la escuela desde la primaria. Luego vas al bachillerato y posteriormente a la universidad hasta que logras tu propósito.
Pero también debemos de reconocer que los seres humanos estamos hechos para la grandeza. Pero ¿a qué le llamamos grandeza del ser humano? Eso es importante definirlo, porque lo que ya hemos mencionado, se cree que la grandeza está en cuestiones enormes, así. Y para mí, la grandeza está en alcanzar la plena satisfacción en mi vida a través de servir al semejante. Para mí, eso encierra la grandeza del ser humano. Cuando hombre o mujer, cuando el ser humano aprende y se concientiza de que el bien común, el bien colectivo debe de privilegiarse sobre el bien personal. Entonces estamos en el camino de alcanzar esa grandeza y de alcanzar esa armonía entre los seres humanos. Y es que fíjate de que al hacer eso significa de que estamos reconociendo la grandeza de la cual provengo y también de la grandeza de la que cualquier ser humano proviene. Por ende, todos merecemos esa armonía y ese espacio de autorrealización. Y tú mencionabas que necesitamos la ayuda de esa eficacia, es decir, de reconocer de lo que nosotros sabemos hacer y disfrutarlo, ponerlo en práctica, de producir, pero no pensemos solo en producir, que voy a ir a trabajar y voy a vender mi fuerza laboral. No, significa en plantearse metas y trabajar para ello, que sea la que sea. Y yo invito también a los que nos están escuchando a que vayan a uno de nuestros videos que hicimos anteriormente, que era en relación a cómo plantearse metas. Porque aquí es donde entra en juego y donde debemos de aplicar cómo plantearnos esas metas. Es decir, las metas deben de ser específicas, deben de ser realizables, deben de tener un tiempo en particular. De lo contrario, vamos, como tú decías al inicio, vamos a la deriva, solo con buenos deseos, pero sin un propósito concreto, ¿verdad? Exactamente. Y al plantearse una meta, un objetivo, un propósito, debemos de tener, aunque sea en forma sencilla, un plan de acción para alcanzarlo. Pero no simplemente tener el plan de acción, también hay que observar cómo lo estamos realizando, observarnos a nosotros mismos y luego tener disciplina para ir dando esos pequeños pasos para alcanzar esa meta. Como ejemplo, mira, yo conozco muchos jóvenes que quieren llegar a ser profesionales en fútbol. Pero piensan que con ir a jugar fútbol los fines de semana o en las tardes ya están en el camino para llegar a ser grandes futbolistas. Yo les invito a que vean la disciplina que tiene un jugador como Messi, que es el mejor jugador del mundo. Pero Messi entrena físicamente todos los días. 2 horas de educación física, de trabajo físico, para estar en condiciones de poder ir a jugar fútbol. Y ya luego viene la condición técnica y posteriormente viene lo táctico para llegar a ser un buen futbolista. Así es que es necesario, imprescindible, tener un plan de acción y tener la disciplina para realizarlo. Retomando la palabra disciplina, a veces no se entiende muy bien qué es esa palabra. Exactamente. Y esta palabra es simplemente posponer la gratificación que yo voy a tener en este momento hacia
futuro, ¿verdad? Como lo dice la misma palabra, posponer. Pero esto tampoco significa que me voy a volver obsesiva en la consecución de esa meta. No, significa el disfrutar cada paso que voy dando, pero dando ese paso con la disciplina que es requerida. Es decir, haciendo las cosas que debo de hacer en el momento justo y preciso. Exactamente, es plantearse cualquier meta que sea, cualquier propósito que tengamos en la vida e ir dando los pasos, pero cada paso hay que hacerlo con alegría, con entusiasmo, disfrutarlo, vivir esa alegría del camino hasta alcanzar el propósito planteado. Y a eso invito yo a cada uno de los jóvenes, de las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, a que cuando se planteen una meta, un propósito, vayan dando esos pasos, pero con alegría, disfrutando, con satisfacción, para que cuando lleguen a esa meta, han disfrutado el camino. No es que se va a disfrutar al llegar, como sucede en el estudio. Yo, por ejemplo, mis años de estudio, empecé disfrutándolos, pero resulta que luego vino a aquello que le enseña a uno a ser competitivo, la competencia y la comparación, y yo me perdí el disfrutar el camino por estar compitiendo. Mira, yo veía a mis compañeros de estudio como mis enemigos, porque yo quería ser el mejor. Si alguien sacaba una calificación mejor que yo, para mí era el acabose. Y entonces en ese afán yo vivía como en pleito con mis enemigos y no disfruté el camino, aunque a mí me encanta el estudio. Y terminé no teniendo amigos. Y luego ya ahora en mi condición de adulto, ya a los años que tengo me doy cuenta que lo importante era más hacer amigos en ese periodo, haber disfrutado ese tiempo en comunidad con todos los compañeros de estudio. Y luego, mira cómo se ayuda uno a otro cuando ya se sale de la universidad, que el amigo, el compañero de estudio está en esta empresa, que el otro y se ayuda. Pero a mí, ¿quién me iba a ayudar? Si yo me volví enemigo de cualquiera que amenazara ese primer lugar. Imagínate, entonces hay que disfrutar el camino, hay que cumplir nuestras metas, pero disfrutando de la vida. También yo quiero hacer una aclaración acá, que como esta es parte de los pilares de la autoestima, pero el lograr esos objetivos, esos propósitos, metas, no garantiza que voy a tener una sana autoestima. ¿Por qué lo digo? Pues porque depende, voy a utilizar de nuevo la palabra, el propósito por el cual yo quiero alcanzar aquello o tal cosa. Y como tú dices, el disfrutar ese camino es la clave. Porque, ¿qué sucede si logro lo que quiero, pero mi autoestima está en eso que quiero lograr? Y como tú bien lo decías, si todo se trabaja en función de ese objetivo final, perdemos el disfrutar, pero además, ¿qué tal si no conseguimos ese objetivo? Entonces nos ponemos en una situación bastante vulnerable y nuestra autoestima se ve dañada. Entonces, no es que los objetivos, que los propósitos sean el fin de todo y eso me garantiza tener una autoestima sana. No, no trabaja de esa forma. Sí, no, ni tiene nada que ver con la productividad, ni con el alcanzar un éxito en determinada cosa para tener una sana autoestima. No, es por eso que es tan importante el estudiar, el analizar
los 6 pilares de la autoestima que nosotros estamos desarrollando, porque eso es lo que va a contribuir a nuestra sana, saludable autoestima. También yo quisiera agregar algo, y es que tendemos a decir, yo soy licenciada, yo soy ingeniero, y es una costumbre que nos guste ser llamados por los títulos que poseemos. Pero volvemos otra vez. Estamos sentando nuestra autoestima en cosas que no son, que no nos hacen la persona que nosotros somos. Porque ni los títulos ni las posesiones somos nosotros. Eso es los adornitos que tenemos, ¿verdad? Y lo que nos ayuda a vivir una vida más tranquila, sin tanto agobio, sin tantas preocupaciones. Pero no está ahí fincada mi autoestima, ni mi ser. Sí, la autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos, el amor que tenemos por nosotros mismos, la satisfacción y la visión de nosotros como seres humanos. Eso es la autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y le repito, vuelva a escuchar estos 6 videos. Bueno, llevamos 5 con este, que son los 6 pilares de la autoestima. El primero que iniciamos fue vivir conscientemente, la práctica de la conciencia. Luego, vivir la autoaceptación, aceptarme a mí mismo con mis errores, mis defectos, con mis virtudes, con mis cualidades y con aquello que no me guste de mí. Aceptar lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y luego La responsabilidad. tenemos el tercer paso, que es vivir la práctica de la responsabilidad. Ese es el tercer paso. Y el cuarto, la autoafirmación. La autoafirmación. Y el quinto pilar tan importante, que es vivir una vida con propósito. Bueno, a mí me ha servido mucho esta conversación. Espero que a quienes nos escuchen también les sea de alguna utilidad. Muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes.